En Madrid, en invierno hace frío y en las tardes de invierno corre un airecito helado, realmente frío, frío, frío. No hay nada más agradable para un muchacho de 26 años en aquella época que correr a un chiringuito que estaba en la Gran Vía a tomarme una taza de chocolate caliente con churros. ¡Qué delicia! Era lo que me podía permitir. Estaba haciendo una maestría y el dinero que recibía, la mesada que recibía, era bien, bien pequeñita y tenía que hacer grandes esfuerzos, pero este era un gusto y ese era un gusto que me quería dar. Sin pensarlo mucho, estaba yo empezando a tomar mi chocolate cuando de repente apareció Denis. Denis Arias Chávez era otro peruano que estaba haciendo su maestría a la misma vez que yo. Y cuando dos peruanos se encuentran en el extranjero, no hay nada más agradable que conversar de comida. Y empezamos pues con la causa. Y a mí me gusta la causa de pollo, y a mí me gusta la causa de pescado, le poníamos palta, no le poníamos palta, cevichito de todas maneras, un buen ceviche, pero hacía frío y nos pusimos un poco melancólicos a hablar de los chairos, esas sopas tan deliciosas, y de los adobos. La conversación fluyó, estábamos contentos de ser un par de paisanos en España y los dos haciendo nuestros mejores esfuerzos para conseguir más títulos, más nombre, para poder obtener un buen trabajo cuando regresáramos a Perú. Denis se fue, tenía que estudiar y yo me quedé ahí. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez que con el dedito están buscando la última migajita, y eso es lo que estaba haciendo yo con las migajitas de los churros que habían quedado al fondo del plato. Estaba buscándolas y tomándome la última gotita de chocolate que estaba en mi taza cuando de repente veo entrar con un abrigo de paño y un sombrero también a Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, ahí al frente, Roberto Bolaño, el gran escritor chileno. Para mí, en ese momento fue ver a un superhéroe, a un ídolo. Yo lo había leído varias veces, había leído varias de sus novelas y me había cautivado. Yo estaba queriendo ser un escritor, había hecho mis primeros pininos, pero tenerlo ahí hizo que mi corazón latiera más rápido. Sentí esa sensación de velocidad. Y mientras pensaba, ¿qué le voy a decir? ¿Cómo se lo voy a preguntar? ¿Cómo me acerco a él? Llego de frente y le digo, señor Bolaño, yo lo conozco, soy su admirador. Eso me parecía un poco cursi. Entonces, las frases se mezclaban en mi cerebro. Yo no sabía muy bien realmente cómo debería actuar, cómo debería enfrentar la situación, pero estaba ahí. Y mientras yo pensaba en estas cosas, Roberto Bolaño se paró, se puso su sombrero y salió violentamente del restaurante. Me paré lo más rápido que pude y cuando estaba cruzando al lado de su mesa, divisé un cuaderno anillado que había dejado olvidado. Pude alcanzarlo. Sí, yo creo que sí lo pude alcanzar. Si hubiera corrido lo suficiente, lo hubiera alcanzado. Pero algo me pasó en ese instante. Sentí que debía quedármelo. Que debía haber algún secreto que me iba a servir a mí para mi carrera de escritor. Tomé el cuaderno sin que nadie me viera y me fui lentamente a mi refugio, a mi pensión, a donde yo estaba hospedado. Apenas llegué, tiré el morral en la cama y me senté en mi mesa de trabajo a hojear las primeras páginas de este cuaderno. Y sí, era una novela. Yo lo había leído
a Bolaño. Y me gustaba mucho su prosa, me gustaba mucho cómo describía a los personajes, cómo lograbas meterte en la ropa, en las formas, en la voz, a través de sus líneas. Y me pegué a este manuscrito y comencé a leer intensamente y leí hasta la madrugada. Cuando lo cerré, dije, caray, qué buena novela. Y me entró, yo lo llamaría un arrepentimiento. Al día siguiente regresé al Chiringuito, pero él no vino. Y durante los siguientes días y tal vez las 2 semanas que me quedaban antes de los parciales, lo frecuenté y preguntaba siempre si lo habían visto. Y no había regresado más. La presión de terminar el curso, la presión de graduarme hizo que olvidara el manuscrito. De ahí ya el viaje de regreso a Lima. Yo venía embalado, traía mis títulos, traía mi maestría, la había logrado con notas excelentes, venía con una recomendación inclusive del decano de la facultad. Y cuando llegué a Lima me encontré con la cruda realidad. No podía conseguir trabajo. Y no podía conseguir trabajo y mis reservas iban agotando a una velocidad escalofriante. Y no podía conseguir trabajo porque cada vez que me presentaba un trabajo, inmediatamente me decían que estaba en otro nivel, que yo tenía demasiados títulos para el puesto que estaba optando. Y yo les decía, no se preocupen, esta solamente es mi conocimiento, pero déjenme. Llegué a pedir que me dejaran hasta un puesto de conserje, pero no. Parece que la gente tenía miedo de que con mi capacidad yo les quitara su puesto a mis jefes. Era un hombre joven, tremendamente bien preparado, ambicioso, pero no tenía experiencia. Y a ese detalle se ponían para no darme los trabajos. Y así fueron pasando los meses, y así fue pasando el tiempo. Y un día estaba leyendo el periódico, y en la 3ª o 4ª página, en un pedacito al final, a la derecha, decía: murió el gran escritor chileno Roberto Bolaño, que residía en España, murió en Barcelona, esperando un trasplante de hígado que nunca llegó. Sí, parece que Bolaño había tenido un problema de cirrosis y no lo había podido superar. En ese instante, con esa noticia en mi cerebro, regresó la importancia del manuscrito. Su hija iba a publicar algunas notas que había encontrado en el escritorio de su padre, y yo dentro de mí decía, yo tengo un manuscrito, y esto puede darme algo de dinero, tal vez mucho dinero, porque anudado a la fama, yo tengo el manuscrito, algo puedo conseguir. Comencé a rebuscar mis libros en mi biblioteca y no lo encontré hasta que decidí, no, estos están en los libros que traje encajonados desde Madrid. Y ya había pasado mucho tiempo. Los había dejado en el desván, los había dejado en el sitio donde guardamos las cosas, el trastero, donde se dejan todas esas cosas que no tienen mucha importancia. Yo tenía demasiados libros y ya no tenía dónde ponerlos en mi pequeño departamento. Así que fui a buscar la caja. Y mientras sacaba una y otra caja, encontré la caja de los libros. La abrí con cierta desesperación porque yo tenía que encontrar el manuscrito. Yo había leído la novela, yo sabía que era espectacular y sobre todo para estos tiempos. Y comencé a sacar los libros de la superficie y cuando fui avanzando me topé con un pequeño nido. Habían
6 pequeñas lauchas, 6 pequeñas crías de pericote, que estaban cómodamente instaladas en los pedacitos que habían dejado del cuaderno anillado que yo había encontrado en Madrid. Así es la vida. A veces uno espera cosas que nunca llegan. Hasta la próxima.